Bueno, inicio grabación de la clase de Ciencias Naturales del Instituto Técnico de Sistemas de Investigación del día 24 de mayo de 2020. Hoy nos corresponde algunos temas importantes como son la adaptación de los seres vivos. Hablaremos también de la energía, de las formas de energía y hablaremos de la contaminación ambiental. Esos son los tres grandes temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Quiero hablarles sobre alguna situación que tiene que ver con la adaptación de los seres vivos. A ver, ustedes recordarán el cuento infantil de Caperucita Roja, eh, cuando Caperucita le preguntaba al lobo, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? El lobo contestaba, para comerte mejor. Desde el punto de vista biológico, esto pues parece irrelevante preguntarse para qué tiene el lobo los dientes tan grandes, o por qué cambia de color los camaleones, o por qué el hombre puede abatir el pulgar y los cactus sin tener hojas retienen tanta agua. Todas estas situaciones, sin embargo, si examinamos la historia de la biología, nos encontraremos con que estas preguntas están muy relacionadas en el famoso problema de Lamarck sobre la longitud del cuello de las jirafas. Fíjense que todas estas cosas que estamos hablando es precisamente sobre la adaptación que tienen los seres vivos al medio en el que existen. Según Lamarck, las jirafas tendrán el cuello muy largo debido a que a su uso continuo y desmedido al intentar de alcanzar los brotes tiernos de las altas ramas de los eh, árboles africanos, pues necesitan tener ese tipo de longitud para poder subsistir. La idea de que el cambio morfológico producido por el uso de un órgano es heredado por la generación inmediatamente posterior a lo que motiva esta modificación morfológica de los seres vivos, eh, estas situaciones tan extravagantes en los cambios biológicos es debidamente a esa adaptación que debe de hacer los seres vivos para poder subsistir. Por otro lado, desde tiempos inmemoriales el hombre sabe de la desaparición de ciertas especies, aquellos enormes dinosaurios incapaces de sobrevivir, especies en proceso de extinción. Lo que plantea es el problema de la gran importancia para la biología, que es que las especies se adapten en medio. La posición de Lamarck en su tiempo fue revolucionaria. Antes e incluso bien entrada en los arbores del siglo XIX, se creía en una divina mano invisible, en un diseño preestablecido, en la aparición milagrosa de los seres vivos. Desde el primer día de la creación, tal y como ahora lo conocemos, se decía que durante la semana del Génesis, para los que son creyentes en este tipo de situaciones religiosas, Dios creó los cielos y la tierra, las plantas y los animales, dándoles desde el momento mismo de su nacimiento su forma definitiva e inmutable. Esta explicación teológica natural habría respondido a la pregunta de Caperucita afirmando porque así lo quiso Dios. Sin embargo, en los experimentos posteriores y la aparición de nuevas teorías, esto se ha demostrado, la explicación de Lamarck no fue la suficientemente importante. Eh, Tómese solo como ejemplo la aparición de la genética. Cuando la genética empezó a incursionar en la vida de los seres humanos, todas estas teorías fueron echadas por tierra. Esto es lo que decía Lamarck, pero es más importante para nosotros lo que decía Charles Darwin. Darwin, por su parte, ya desde el viaje a Beagle, se habría planteado este problema al descubrir ciertas diferencias y variaciones existentes entre los pinzones de Europa y los pinzones de América Latina, la forma del pico a partir del tipo de alimentación. Estas diferencias fueron explicadas por medio del concepto de la adaptación, sin incurrir
a la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ni menos aún a la teoría de la adaptación perfecta de la teología natural. En la introducción al origen de las especies, el famoso libro de la teoría de Charles Darwin, este reflexiona sobre las afinidades entre las diversas especies, sobre sus relaciones embriológicas, su distribución geográfica, su sucesión geológica y otros hechos semejantes para concluir todo esto, después de toda esta cháchara que les he recordado, concluimos que las especies no han sido creadas de manera independiente, sino que se han originado unas de otras. Sin embargo, pues Charles Darwin concluye que no sería satisfactorio mientras no se pueda demostrar cómo las innumerables especies que habitan el mundo se han ido modificando hasta adquirir esta perfección estructural y esta adaptación mutua. Entonces, ¿qué queremos concluir con toda esta introducción de lo que vamos a ver de la adaptación de los seres vivos? Es que los seres vivos, incluyendo al hombre, se adapta al medio, al entorno en el cual necesita subsistir. Entonces, básicamente no es que se nazcan, sino es una evolución de la especie, es una evolución de la especie que está dirigido, está direccionado por la dinámica del entorno y lo agresivo o suave que puede hacer el entorno con estas especies. El tema que tenemos para hoy, que es la adaptación de los seres vivos. Ahí tenemos una lámina de seres vivos, lo que decían al respecto científicos como Lamarck y también Charles Darwin en su famosa teoría de la evolución de las especies. Entonces llegábamos a la conclusión de que los diferentes tipos de especies han ido evolucionando dependiendo el entorno en el cual o en la situación ecológica en la cual tienen que subsistir. Y había unos ejemplos muy, digamos, puntuales, y era el porqué, que se lo preguntaba Lamarck, el porqué del largor del cuello de la jirafa. Y entonces la explicación es básicamente que la jirafa solo se nutre de algunos retoños de frutos que están en el África, en árboles de una gran altura, para lo cual conseguirlos, para eso necesita ese cuello alargado. Entonces, en los seres vivos tienen su adaptación. Vamos a ver aquí unas láminas que les preparé de los seres vivos. Ahí vemos unas láminas del ejemplo que les estoy queriendo dar, que es como en el medio donde subsisten, el medio subacuático y el medio en el que viven estos animales anfibios o animales que pueden estar adaptados a diferentes medios, aves que permanecen en el agua pero a su vez pueden volar. El león, por ejemplo, el león se adapta al calor de la sabana, ya que con el pastizal de la zona puede camuflarse con el color de su pelo. Fíjese el hábitat donde vive el león y fíjese el color del pelo del león. Ahí está el león y la leona y básicamente se pueden confundir con el color del suelo donde viven. De esa manera se hacen un poco invisibles a las presas que ellos deben cazar para cerrar el ciclo, digamos, de vida ecológico allí en esa región. El caso, por ejemplo, del girasol. El girasol, para ayudar a maximizar la exposición al sol, los girasoles se han adaptado a una forma de mover las grandes cabezas para seguir el movimiento del sol. A esta adaptación se le llama comúnmente heliotropismo. ¿Sí? Fíjese que esta adaptación, cuando decimos seres vivos, estamos hablando tanto de animales como de vegetales. Y este es un caso puntual, un ejemplo puntual de la adaptación en vegetales
como es el caso del girasol. El girasol gira, prácticamente gira siguiendo el sol, ¿sí? Y a este giro se le llama heliotropismo. También tenemos el caso del lobo, tenemos el caso del lobo, quien se localiza en bosques tupidos. La adaptación alimenticia se alimenta de animales pequeños y pocas veces grandes, y en su comportamiento es muy social, ya que tiene su manada y se comunica de buena manera. El caso, por ejemplo, del tiburón es un caso interesante. Digamos, la localización de este tiburón está en Australia, en el oeste y en el este del Océano Pacífico y en el sur del Océano Atlántico. Y en cuanto a su alimentación, se alimenta de moluscos y de almejas. Y el comportamiento del tiburón es un comportamiento agresivo y es un comportamiento no agresivo, dependiendo de la situación. El tiburón no ataca, el tiburón es básicamente un guardián de su territorio, y las presas que pueda tomar, diferentes a las que pues, normalmente se alimenta, que son de moluscos y almejas, pues son en casos fortuitos donde lo que está haciendo es defenderse de una agresión que viene del entorno en el cual para él es extraño, es un agente extraño que llega a su territorio y por el cual tiene que defenderse el tiburón. Entonces, estos son ejemplos, básicamente, ejemplos de adaptación, de los seres vivos al medio en el cual subsisten. Las adaptaciones son algunos aspectos llamativos de los seres vivos que le permiten poder sobrevivir en un determinado lugar y multiplicarse. O sea, es el medio, es la manera como nacen, crecen y se multiplican. Un animal cualquiera, inclusive el hombre, que tenga que vivir de una manera subterránea, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, de las décadas, tendrá que empezar a mutar y a modificar, que no podríamos decirlo mutar, pero sí de evolucionar de tal manera de que su visión se vuelva casi que como estos aparatos de visión nocturna, ¿sí? Hay especies de peces que viven en las profundidades del mar, en las profundidades muy profundas del mar, donde no llega la luz, que ellos emiten su propia luz. Entonces son, digamos, no mutaciones, sino modificaciones de la especie que se generan precisamente por la necesidad de la adaptabilidad de estos animales o de estas especies o de estos seres vivos al medio. Pero ¿qué decía Charles Darwin, el teórico más importante en materia de la evolución? Que consideró de forma acertada a la adaptación como el problema más importante que debería afrontar cualquier teoría que se dispusiera a conocer la historia de la evolución de las especies. Para la teoría de la selección natural aportada por el mismo científico, la adaptación se produce en forma espontánea a través de la supremacía de los más aptos. Ese es otro punto importante, o sea, la supremacía de los más aptos. Cuando un medio se vuelve agresivo, como sucedió, por ejemplo, con la época de los glaciales en la Tierra, después de la caída del asteroide y la muerte básicamente de los dinosaurios. Por ahí hay una película, una saga, ustedes mal no recuerdan, que es la era del hielo. Y básicamente el fondo de la película, que es una película animada muy simpática, inclusive el fondo o el trasfondo de la película es la adaptación y la supervivencia de las, digamos, especies más fuertes a la agresión que el medio estaba surgiendo en esa manera, porque recordarán, pasan por la época de las glaciaciones, de los glaciales, del frío, las erupciones volcánicas, todos los maremotos. Entonces todas estas agresiones que la madre tierra, por decirlo así, le presenta a las especies o a las diferentes especies, incluida la especie humana, hacen que las especies, incluyendo los humanos, vayan adaptándose al medio. Entonces, en la supremacía de los más aptos, los cambios en los seres vivos que se notan con mayor
facilidad en el caso de los animales, son el resultado de la presión que ejerce el medio ambiente sobre el individuo, que era lo que les estaba diciendo, ya sea a nivel comportamental, físico o fisiológico. El medio ambiente es entendido como una entidad que abarca tanto el clima como la vegetación, como otros animales, el relieve y la totalidad de los factores que influyen en la vida cotidiana. Cuando algunos de ellos cambian, lo que no se pueden adaptar a ese medio, los que no se pueden adaptar a los cambios, mueren y únicamente sobreviven los más preparados, que se reproducen dando lugar a nuevas criaturas mejor preparadas. Esa es el meollo del asunto. Hay una especie que nace en un sitio específico y a su vez ese sitio, la misma, digamos, la misma evolución de la Tierra, por decirlo así, hace que el medio se vaya modificando. Y las especies que logran resistir esas modificaciones posteriormente al reproducirse, va a tener unos, digamos, eh, una herencia o va a tener unos hijos, por decirlo así, hablarlo coloquialmente, ya adaptados a esos cambios que se modificó. Entonces, la especie ya no será la misma que vivía desde el inicio, sino que cada vez que haya modificaciones en el entorno y que esa especie pueda subsistir, eh, la nueva especie o la especie cuando evoluciona va a ser una nueva especie con sus modificaciones, tanto morfológicas como de fisiológicas, que ya estarán adaptadas a ese entorno. Un ejemplo patético podría ser, por ejemplo, valga la redundancia, los mismos virus. O sea, estamos actualmente, un virus, digamos, muta, o sea, un virus eh, se genera, ¿sí? Empieza a contaminar o a expandirse por alguna región, pero ese mismo virus como los seres vivos, tienen un sistema inmunológico, por ahí lo vimos el otro día en biología, tiene un sistema inmunológico que es agresivo contra ese virus. Entonces ese virus que no conocía esas células inmunológicas va a hacerse más fuerte y las células nuevas del virus que se produzcan va a ser más fuertes contra esas células inmunológicas que deciden atacarlos. Entonces cada vez el virus puede ser más fuerte y va mutando con respecto a irse relacionando con el entorno, ¿sí? Entonces, de todos modos, la teoría de la variación, selección y diferenciación aleatoria no se limita a la selección natural. Por el contrario, muchas otras explicaciones completan la cuestión de la adaptación, sobre las que está sencillamente el azar, la casualidad y hasta la selección artificial que realiza el hombre. Hoy día, no solamente el medio se cambia por, digamos, los avatares de la naturaleza, por las erupciones volcánicas, por digamos, por las sequías, por las inundaciones, por los cambios del entorno climático ahora con el calentamiento global. No, el hombre ahora tiene mucho que ver porque el hombre modifica de una u otra manera para su beneficio o no, le modifica el ecosistema a otras especies menores que a su vez o mueren o tienen que adaptarse a vivir con esa modificación del ecosistema y entonces es donde surgen unas nuevas especies. Entonces, las adaptaciones pueden pensarse como máquinas muy complejas donde millones de pequeños cambios hacen su papel para producir una evolución. Estos cambios pueden estar orientados a un sentido si quieren producir una evolución fortuita y no siempre sucede así. Los casos de las mutaciones son el mejor ejemplo, que era el que yo les daba ahorita. Entonces, vamos a tener ejemplos de adaptaciones en los seres vivos. Por ejemplo, el aparato digestivo de los cocodrilos, adaptado para ingerir una gran variedad de presas.
El desplazamiento de los peces se ve favorecido por el movimiento ondulante de su cuerpo. Las membranas nictitantes de los cocodrilos para proteger a los ojos del agua. Oído tambor. El cocodrilo, que es un ser vivo anfibio, para proteger los ojos del agua tiene esas membranas nictitantes que ustedes han podido ver en la fotografía de los cocodrilos, precisamente para proteger los ojos del agua. El aumento de tamaño de caballo para hacer frente a los depredadores de la pradera. Ya, los caballos en la antigüedad eran unos animales, unos seres vivos de un tamaño mucho menor, pero en la medida que fueron apareciéndole, digamos, peligros latentes en la pradera, pues este caballo fue modificando su aspecto físico para precisamente adaptarse al medio en que estaba viviendo. El gran desarrollo de los músculos para la masticación en el caso de los lobos, por ejemplo. La cola del oso hormiguero que le sirve a modo de abrigo. Los vertebrados acuáticos que poseen aletas, membranas que sirven para nadar, por ejemplo. En el caso de los moluscos que poseen un largo pie muscular que les permite fijarse en la arena para desplazarse. La adaptación del caballo a la vida en grupo para protegerse del hábitat en la pradera, o sea, es una actividad de sociabilidad, así como los lobos, los caballos conviven en manadas. La técnica de caza de las serpientes marinas mordiendo sus presas y reteniéndolas hasta que el veneno haga efecto. Los dientes de los omnívoros preparados para moler los vegetales y también para desgarrar la carne. La capa de la anilla que cubre el cuerpo del camello, evitando la llegada directa de los rayos del sol a la epidermis del camello. Mire esa importante adaptación en un ser vivo o en un animal tan importante como el camello. La capa de la anilla que cubre el cuerpo del camello, evitando la llegada directa de los rayos del sol a la epidermis del camello. ¿Por qué? Porque el camello, como el dromedario, son animales que viven todo el tiempo como animales de carga a pleno sol. Entonces, con esta situación de los rayos ultravioleta, pues esa capilla de lana, la anilla que cubre el cuerpo del camello, evita que esos rayos ultravioleta lleguen directamente sobre la epidermis del camello. Los dedos de los primates oponibles para recoger las ramas de los árboles. Es una adaptación interesante. Una técnica de supervivencia de los mamíferos para el invierno es la reducción de la temperatura corporal. Ojo con esto. Una técnica de supervivencia de los mamíferos para el invierno es la reducción de la temperatura corporal. Ustedes dirán, pero ¿por qué la reducción si les va a dar más frío? Claro, porque es atemperarse, valga la redundancia, a la temperatura del invierno, ¿sí? Porque si siguen con la temperatura normal de 30 y tantos grados centígrados, pues el invierno va a ser más cruel para ellos. El oso hormiguero que atrapa presas con una lengua en forma de gusano impregnada de saliva. Nos quedan 10 minutos para que se acabe la primera sesión. Vamos a continuar. La cola de las serpientes marinas comprimida lateralmente para la locomoción a modo de remo. La cola de las serpientes marinas tiene forma de remo. La rapidez de los herbívoros como mecanismo de defensa por su condición de presa de los carnívoros. Y los mamíferos herbívoros que disponen de incisivos más grandes que los carnívoros para cortar la hierba. Entonces fíjense que todas estas son adaptaciones que se han dado con el trasegar y con el paso de los años, con el paso de los siglos, ha ido evolucionando las especies hasta llegar a este tipo de especies que tienen estas adaptaciones para poder subsistir al medio ambiente. Entonces, dentro de las adaptaciones tenemos tipos de adaptaciones. Las adaptaciones pueden clasificarse en 3 grupos que son estos que tenemos acá. La adaptación física, las adaptaciones fisiológicas
y las adaptaciones comportamentales. Entonces, las físicas, la adaptación física es aquella en la que el ser vivo cambia su fisonomía para adecuarse mejor al entorno o bien aprovechar mejor un recurso del hábitat donde vive. En muchos casos, el resultado de las adaptaciones de este tipo hizo que muchos organismos actuales posean estructuras o mecanismos fisiológicos inútiles. Entonces, la adaptación física es aquella que el animal o el ser vivo cambia su fisonomía para adecuarse mejor al entorno. Las adaptaciones fisiológicas son las que tienen que ver con el metabolismo del animal y el funcionamiento interno de los diferentes órganos. El organismo debe producir un cambio en su funcionamiento para resolver algún problema del ambiente. Por ejemplo, la invernación y la estivación son buenos ejemplos de esto. La invernación, ustedes recordarán, los osos, por ejemplo, son animales que cuando llega el invierno, ellos se ocultan en cuevas y duran meses prácticamente durmiendo. De una manera de que paran el metabolismo, paran, digamos, desde el punto de vista fisiológico. Es como si paralizaran todo el proceso digestivo y todo el proceso que tiene que ver con el metabolismo del cuerpo para estar precisamente en lo que se conoce como la invernación. Y las adaptaciones comportamentales, como veíamos en el caso de los lobos y en el caso de los caballos, son las que se desarrollan para facilitar la supervivencia de los seres vivos. Uno de los casos típicos de la adaptación en la conducta es el de la migración, así como el del cortejo. La necesidad de los animales produce la adopción de una conducta que hasta entonces les era extraña. El cortejo, por ejemplo, en el caso de la migración de las aves, el cortejo de los pingüinos, y han visto estas películas de pingüinos que también animadas que habían por allí, el caso de las manadas, el caso de ir en manada, como el caso de los elefantes, como el caso de los caballos, como el caso de los lobos. Esas son adaptaciones comportamentales para poder subsistir básicamente al medio ambiente. Entonces, vamos a resumir esta parte de la adaptación de los seres vivos, lo que tiene relación con la teoría de Charles Darwin de la evolución de las especies, porque había una teoría religiosa que dice que Dios hizo al hombre y a los seres vivos, o sea, a los animales, los hizo todos tal cual son en este mundo. Pero obviamente, desde que el hombre conoce la genética y conoce todo este tipo de situaciones por observación o por deducción científica, que tiene que ver con la adaptación de los seres vivos, pues esas teorías, y sobre todo las religiosas, las teorías de la mar, por ejemplo, se cayeron y se vinieron al piso porque en realidad las especies van evolucionando tanto en su parte física, como en su parte fisiológica, en su parte de comportamiento, según cómo vaya modificándose el medio en el cual viven. Y si estas especies logran sobrevivir a la adaptación, logran sobrevivir al cambio en su mundo ecológico, en su hábitat, y logran sobrevivir, entonces estas especies prácticamente serán unas nuevas especies después de la adaptación, porque sus hijos o sus retoños o las nuevas crías que empiecen a aparecer de esas especies ya llegarán por sí solas con este tipo de adaptaciones al medio que fue agresivo y por el cual tuvieron que adaptarse. Entonces eso es lo que es la adaptación de los seres vivos al medio en el cual están habitando. Entonces ya nos quedan 5 minutos para finalizar la primera sección. Voy a abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Estamos hablando sobre la adaptación de los seres vivos al medio, al entorno en el cual subsisten. Vimos
hablamos un poco sobre las teorías de Lamarck y las teorías de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, que también tocó el tema de la adaptabilidad de las especies al medio. Continuación de la clase de ciencias naturales. Entonces vamos a hablar en esta sesión sobre energía y sobre los tipos de energía que existen en el planeta. Básicamente hay dos tipos de energía, que es la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerza o en un sistema y tiene debido a la configuración de sus partes. Esta forma de energía pues es una magnitud escalar cuya unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades es el Joule, pero eso lo veremos ahora más adelante. Entonces, eso por el lado de la energía potencial. Y el otro tipo de energía que existe en nuestro planeta es la energía cinética. La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. O sea, si queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Y para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como resultado, transferimos energía al objeto y éste se moverá con una nueva velocidad constante. Entonces, a la energía transferida la conocemos como energía cinética y depende de la masa y de la velocidad alcanzada. Entonces, son dos tipos de energía, la energía potencial, básicamente, o estática, podríamos decirlo así, y la energía cinética o la energía del movimiento. Entonces, que hay pues entonces dos formas de energía, como pueden ver acá, hay dos formas de energía, todas las energías se encuentran bajo estas dos categorías, que es la energía potencial, que está al lado izquierdo de la pantalla, es la energía potencial. Yo voy a tratar aquí de, esperen un momento, voy a tratar de abrir mi OpenBoard para hacer la señalización de las cosas. Pero básicamente, pues existen estos dos, como quien dice, vertientes de la energía en el mundo, que es la energía potencial, ¿sí? Y la energía cinética. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ahora sí. Entonces, decimos, mire, que hay dos tipos de energía, o sea, todas las formas de energía se encuentran bajo estas dos categorías. La energía potencial, que es la energía almacenada y energía de posición, podríamos decir la energía gravitacional. En esa rama de las energías, entonces si está al lado izquierdo de la pantalla, nosotros vamos a encontrar qué tipo de energía. Nos vamos a encontrar la energía química, que la energía química es la energía que es almacenada en la cadena o uniones de los átomos y moléculas. La biomasa, el petróleo, el gas natural, propano y carbón son unos ejemplos de energía química almacenada, ¿sí? Eso entonces la energía química hace parte de las energías o los tipos de energías que están dentro de la categoría de energía potencial. Nos encontramos entonces también con la energía nuclear. La energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de un átomo. Es el núcleo de un átomo de uranio, es el ejemplo de la energía nuclear. Ustedes recordarán cuando veíamos el átomo, esa fuerza que une en el núcleo los neutrones y los protones, esa fuerza intrínseca allí que no permite que se divida ese núcleo, esa es la fuerza nuclear, ¿sí? Entonces esa es la energía nuclear. Ejemplo de esa energía nuclear, pues, es la división del núcleo atómico, que en el caso, por ejemplo, de las bombas atómicas, si hablamos desde el punto de vista bélico, libera una energía descomunal, que después, posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, después del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, para finalizar la guerra con el Japón, se ha visto empleada en múltiples situaciones a nivel mundial, como es el caso de la energía eléctrica. Entonces, digamos, la conversión de energía nuclear a energía eléctrica con unas
grandes plantas nucleares de energía, pues esa es una de las aplicaciones que el ser humano, con sus consabidos peligros y problemas para manejar, le ha dado a este descubrimiento de la posibilidad de dividir el átomo, el núcleo atómico, pero a su vez no solo de la posibilidad de dividir el núcleo atómico, sino de la posibilidad de conservar y manipular esa liberación de esa energía para este tipo de situaciones como de generar energía eléctrica. También encontramos la energía mecánica almacenada. La energía mecánica almacenada es la energía almacenada en un objeto para la aplicación de una fuerza. Por ejemplo, un resorte comprimido o una banda elástica estirada son ejemplos de energía mecánica almacenada, ¿sí? El resorte o una banda elástica. Y la energía de la gravedad, que es otra energía de la rama de las energías potenciales, es la energía, pues, de lugar o posición. Un depósito de agua que se encuentra detrás de una represa hidroeléctrica es un ejemplo de energía de gravedad. Cuando se suelta el agua, hace que gire las turbinas y viene la energía en movimiento. Entonces, energía potencial es mantener ahí, digamos, acumulado, ¿sí?, la energía para posteriormente aplicársela a algo. Y por el lado de la rama de la energía cinética, aquí, por el lado de la rama de la energía cinética en movimiento, como las olas, como los electrones, como los átomos y las moléculas y las sustancias. Entonces, por esta rama nos encontramos eh, básicamente, perdón, un momento, nos encontramos la energía radiante, nos encontramos la energía termal, nos encontramos también la energía de movimiento, el sonido y la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la energía radiante es la energía electromagnética que viaja transversalmente en las ondas, que incluye la luz visible, los rayos X, rayos gamma y ondas de radio. La energía solar es también un ejemplo de energía radiante, quiere decir que hay cinética, hay movimiento. La energía termal o de calor es la energía interna de las sustancias. La vibración y movimiento de átomos y moléculas dentro de la sustancia. La energía geotermal es un ejemplo de la energía termal. Eso dentro de la rama de la energía cinética. Tenemos el movimiento, que es el desplazamiento de un objeto o sustancia de un lugar a otro, y el viento, las hidroeléctricas son ejemplos de energía cinética. Ejemplos de energía cinética. Entonces, también nos encontramos allí el sonido que se propaga, digamos, en el espacio. El sonido es el movimiento de la energía que va de principio a fin en una onda longitudinal y se va propagando en el espacio. Y tenemos la energía eléctrica, que la energía eléctrica es el movimiento de electrones. Los electrones van viajando, los relámpagos y la electricidad son ejemplos de energía eléctrica. Entonces, si revisamos, digamos, las dos categorías de la energía que existe en el planeta, las dos categorías que existen, todas las formas de energía se encuentran bajo estas dos categorías, o son energías potenciales o son energías cinéticas. Entonces, vamos a adelantar tema aquí. Vamos a adelantar tema acá y nos vamos a encontrar con el concepto de energía. La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, desde el principio de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. Pero, ¿qué es la energía y por qué tiene tanta importancia? Entonces,
La energía, básicamente, si vamos a definirlo del concepto científico de la energía, es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos. Eso es básicamente el concepto de energía desde el punto de vista académico. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule. El joule, que es simbolizado por una J mayúscula en honor al físico inglés James Prescott Joule. Entonces, básicamente, eso es la definición de energía. ¿Cuáles son los objetivos de lo que vamos a ver? Entonces, es conocer qué es la energía, distinguir las distintas formas de energía, comprender las transformaciones de la energía, distinguir entre conservación y degradación de la energía, porque la energía, no sé, recuerden ustedes que hablábamos cuando veíamos el átomo, de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces hay que distinguir entre conservación y degradación de la energía, clasificar las fuentes de energía, conocer las fuentes de energía no renovables, conocer las fuentes de energía renovables y conocer las ventajas e inconvenientes del empleo de las distintas fuentes de energía. Eso básicamente son los objetivos de esta sección de la clase del día de hoy con respecto a la energía. Pero hablando de la energía, si miramos a nuestro alrededor, pues observamos que las plantas crecen, que los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Y en esta gráfica que vemos acá, vemos las diferentes energías interactuando con el ser humano. Entonces tenemos el sol, que es energía radiante, tenemos las plantas que toman energía del sol, tenemos por este lado el petróleo, tenemos por este lado el carbón. La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. Entonces, podemos decir que la energía se manifiesta, podemos decir que la energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo. Entonces, la energía está presente también en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o el de la descomposición del agua mediante la corriente eléctrica. Entonces, si usted puede ver, la energía no se crea, simplemente se transforma. Mire, la energía radiante del sol, está creada, que viene del sol, que ingresa a las plantas transforman esa energía absorbiendo y oxigenando el planeta, ¿sí? todo en beneficio prácticamente para la subsistencia, para el ecosistema del ser humano. Eso es a lo que se refiere la energía. Entonces la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Los diferentes tipos de energía se transforma en otro tipo de energía. Bien, continuamos con la clase y estamos hablando, para el que acabó de llegar, la persona que acabó de llegar, estamos hablando de energía, de qué es la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma en otros tipos de energía, que las energías básicamente que hay en el planeta Tierra están categorizadas en dos, desde las energías potenciales y las energías cinéticas. Las energías potenciales son las que tienen esa energía allí acumulada para posteriormente ejecutar alguna acción o generar otro tipo de energía o modificar, digamos, algunos cuerpos. Y la energía cinética, que son todas aquellas energías
que están relacionadas con el movimiento. Por ejemplo, la electricidad, por ejemplo, la radiación, por ejemplo, el mismo movimiento, por ejemplo, el viento, ¿sí? Todo eso son energías cinéticas que están relacionadas con el movimiento. Hay algo que tiene que ver con las energías que se llama trabajo. El trabajo es una de las formas de transmisión de energía entre los cuerpos para realizar un trabajo. Es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace. Entonces, ¿el trabajo qué es? El trabajo es la fuerza que aplicamos sobre un cuerpo, ¿sí? Y el producto del componente de la fuerza en la dirección del movimiento por el desplazamiento del cuerpo. Esa fuerza resultante que se aplica con respecto al espacio, con respecto, digamos, al espacio que se vaya a desplazar, es lo que llamamos trabajo. Y el trabajo, fíjese la coincidencia, hablábamos de los joules, que es la unidad del Sistema Internacional de Medidas, que se mide en joules. El trabajo, la fuerza se mide en newton y el desplazamiento se mide en metros. Entonces ahí nos aparece la primera formulita de este tema, que es W, que significa trabajo, simboliza trabajo, y W es igual a la fuerza que se aplica sobre el cuerpo y por el desplazamiento que se hace. Fíjense que aquí hay una X al lado de la F de fuerza. Eso significa que el desplazamiento se está haciendo de manera horizontal. ¿Sí? Recuerden ustedes el plano cartesiano de X y Y, X coordenadas, o sea, X para lo vertical, Y para lo vertical y X para lo horizontal. Entonces, cuando el trabajo es un desplazamiento que se hace sobre la horizontal, entonces se dice que el trabajo es igual a la fuerza que se hace en la horizontal por el desplazamiento, o sea, por el espacio recorrido. Eso es lo que se llama trabajo y está pues directamente relacionado con la energía. La energía que se produce al hacer un desplazamiento se llama trabajo. Y la dirección del movimiento es lo que nos da prácticamente como resultado el trabajo. Aquí hay, por ejemplo, la fuerza del trabajo es igual a la fuerza en la dirección del movimiento por la distancia. La fuerza en dirección del movimiento, digamos, es 1.73 newton, entonces el trabajo sería 5.19 joules. Aquí está, es un ejemplo que estamos colocando acá. Fíjese que la fuerza, lo que les decía, aquí hay un objeto, al cual se le está aplicando una fuerza y está haciendo un desplazamiento. La fuerza en X que se le está aplicando es de 1.73 newton, ¿sí? Y se está desplazando una distancia específica, pero básicamente la ecuación es estándar y es solamente modificar, por ejemplo, la fuerza es de 2 newtons y la distancia de 3 metros y el ángulo de 30. ¿Sí? Entonces, en esta escena pues distintos valores de fuerza y ángulo. Un ejemplo que se está dando para decirles que el trabajo es igual a la fuerza que se aplica sobre un cuerpo por el desplazamiento, o sea, por la distancia. ¿Sí? Que la fuerza se está dada en newtons y el desplazamiento en metros para darnos un resultado en joules, ¿sí? Que es la unidad de trabajo. Eso es lo que significa el trabajo, básicamente. Hay otro ítem de esta digamos, tema, que es la potencia. Mire que ya hemos visto energía, hemos visto trabajo y ahora vamos a ver potencia. La potencia es la relación
entre el trabajo realizado y el tiempo empleado. Y entonces eso se mide en vatios, en el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, la potencia mide la rapidez con que se efectúa el trabajo. Dice que primero, digamos que el trabajo es la fuerza que se realiza sobre un objeto para desplazarlo sobre un espacio determinado, o sea, sobre una distancia determinada. Y la potencia es la relación que hay entre el trabajo realizado y el tiempo. Entonces, nos da prácticamente esta fórmula. Tenemos aquí P, que significa potencia, W, que significa trabajo, como vimos anteriormente, y ahora nos llega esta T, que es la T del tiempo. Entonces, la potencia mide la rapidez con que se efectúa un trabajo, es decir, la rapidez con que tiene lugar la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Y pues ahí tenemos, digamos, el ejemplo de un problemita sencillo, que es que tenemos un trabajo de 17.150 joules y la potencia es de 1905 y la potencia es de 1905 vatios. ¿Sí? Ahí podemos hallar el tiempo. Si tenemos esos datos, podemos hallar básicamente el tiempo. Aquí está. Aquí están los datos del problema. Y aquí básicamente está la ayuda para resolver el problema. Son problemas muy sencillos que básicamente usted lo que tiene que saber es básicamente la teoría, la esencia del problema y las pequeñas formulitas como las tenemos de potencia. Entonces, pues vamos a repetir. El trabajo es la fuerza que se aplica a un objeto para desplazarlo. La fuerza que se aplica para desplazarlo, entonces la fórmula es W, que el trabajo es igual a la fuerza, dependiendo si es en X o es en Y, por la distancia que se desplazó. Eso nos da fuerza por distancia, nos da básicamente lo que es el trabajo y nos da en unidades de joules. Y a continuación vemos lo que es la potencia, que es el trabajo que realizamos en el tiempo que lo realizamos. Eso nos da una potencia que eso nos da en qué unidades, en vatios. Entonces es joules sobre segundo, eso nos da es vatios. Y básicamente es simplemente reemplazar. Pero hoy día no estamos viendo los problemas, estamos viendo de manera de información porque estamos viendo la teoría de la energía, la teoría del trabajo, la teoría de la potencia y la teoría de otro puntito que tenemos por acá pendiente, que es la teoría de la energía mecánica. La teoría de la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica es la producida por fuerzas de tipo mecánico, como la elasticidad, la gravitación, por ejemplo, el resorte del que hablábamos, y la poseen los cuerpos por el hecho de moverse o de encontrarse desplazados de su posición de equilibrio. Puede ser de dos tipos, energía cinética y energía potencial también. Entonces, gravitatoria y elástica. Entonces tenemos energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Volví a ingresar. Tenemos la energía cinética. La energía, ya vimos la energía potencial, ya vimos que era trabajo, ya vimos que era potencia, y ahora vamos a ver lo que es la energía cinética, que es la energía asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento, y depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. Por ejemplo, el viento al mover las aspas de un molino. Entonces, la energía cinética nos da
después de tanto pensamiento de académicos, nos dicen que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La energía cinética se mide en julios, la masa en metros se mide, perdón, la masa m se mide en kilogramos y la velocidad de en metros por segundo. Entonces ahí nos va a dar la energía cinética. Nos quedan 10 minutos para que finalice la sección. Vamos a ir resumiendo sobre esta información que estoy entregando. Esta es la energía cinética, la energía del movimiento. Entonces nos dice que la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado y dividido en 2 nos da la energía cinética. Entonces, aquí viene un pequeño ejemplo práctico. Hay dos coches, hay un coche amarillo y hay un coche de color verde. ¿Sí? El coche amarillo tiene 200 joules de trabajo, ¿sí? Y la energía cinética tiene 200 julios y la energía cinética del coche verde tiene 50 julios. ¿Sí? Eso ha dado como resultado de multiplicar la masa, que son 100, aquí están los datos, el coche amarillo, la masa del coche amarillo, la masa del coche amarillo son 100 kilogramos, la velocidad del coche amarillo son 2 metros por segundo, 2 metros sobre segundo, la masa del verde la masa del verde es de 100 kilogramos y la velocidad del verde es de 1 metro por segundo. Entonces simplemente reemplazar en la fórmula de la energía cinética, que es lo que se busca, que está acá. Entonces reemplazamos un medio de la masa, pero la masa son 100 kilogramos por la velocidad al cuadrado, que sería 2 metros por segundo, y todo al cuadrado, y eso nos daría en términos de coche amarillo de 200 julios. ¿Sí? Es muy sencillo, prácticamente plata, pero aquí la idea de hoy es que sepamos que la energía cinética es esto. La energía cinética es básicamente la energía asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento y depende de la masa del cuerpo y la velocidad del cuerpo. Entonces, eso es energía cinética. Y tenemos aún otro puntito por revisar acá en este espacio de lo que tiene que ver con las energías, que es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la energía que tiene un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo. Entonces, por ejemplo, el agua embalsada que se manifiesta al caer y mover la hélice de una turbina. Entonces, aquí aparece un nuevo puntito que es una nueva fórmula, que es la de la energía potencial. Aquí está, que es M por G por H, donde M es la masa del cuerpo, G es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y H es la altura en metros. Entonces la gravedad la tomamos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que la gravedad de la Tierra, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, básicamente ahí está el ejemplo para reemplazar la gravedad de la Tierra. Entonces la energía potencial de este sistema, básicamente con estos datos, es la masa de 3, reemplazamos 3, la masa de 3 por la gravedad, que son los 9.8, por la altura, que son los 3 metros.
y eso nos da 88 julios, ¿sí? Que es la energía potencial. Fíjese, una cosa es la energía potencial y otra cosa es la energía cinética. Creo que quedó bastante claro qué es la energía potencial y qué es la energía cinética. Aun cuando ambas generan movimiento, la energía cinética lo está haciendo constantemente. La energía potencial, como su nombre lo indica, tiene un potencial, eh, digamos, una capacidad potencial para ejercer una transformación de energía, pero que se mide básicamente en su variable de altura, debido a la capacidad que tiene la Tierra de atraer los cuerpos por su fuerza de gravedad de los 9.8 metros sobre el centímetro cuadrado. Entonces, básicamente lo que quería era que revisáramos las diferencias entre energía, en qué era la energía, cuáles son los diferentes tipos de energía que se encuentran en el planeta, que se dividen en dos categorías, que es la energía potencial y que es la energía cinética, cuáles son las que hacen parte de la energía potencial, como ya lo vimos, la energía química, la energía nuclear, cuáles hacen parte de la energía cinética, como la energía radiante, como la energía eólica, y revisar los conceptos de trabajo, los conceptos de energía potencial y los conceptos de energía cinética y los conceptos de potencia, que el trabajo, las unidades en las que se da es en joules, que la potencia, las unidades en las que se da es en vatios, y que la energía cinética y la energía potencial se da en la unidad internacional de joules. Entonces, que entiendan la esencia y el concepto de qué es energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma de una energía a otra. Y aquí tenemos la contaminación y los diferentes tipos de contaminación. Hay algo muy importante y es que a raíz precisamente de este tipo de adaptaciones que veíamos hoy al medio ambiente de los seres vivos, incluyendo al hombre, por observación científica se empezó a determinar que el hombre es la especie, el ser humano, mejor llamémoslo así, es la especie que más modifica o más, hablándolo coloquialmente, más mano le mete a la tierra, o sea, más agrede al ecosistema. Entonces, la contaminación, pues, es la introducción de un agente contaminante que puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser gaseoso. Recuerde los estados de la materia que los vimos ya en unas clases anteriores, y que por sus características químicas, cuando se adentra en un medio natural, causa su inestabilidad y daña el funcionamiento del ecosistema. De esta manera, se afecta conllevando riesgos para los seres vivos que residen en él. Sobre todo, miren, que es que hay unos casos patéticos de contaminación ambiental que no son, digamos, se pueden percibir a simple vista, como son, digamos, las partículas, eh, las partículas que están polulando, o por decir así, están en el aire y que afectan al hombre desde el punto de vista de su salud y sobre todo en lo que tiene que ver con el aumento de los casos de las enfermedades respiratorias y más aún en situaciones como las que tenemos hoy día de la pandemia y este virus de COVID-19, que básicamente lo que afecta es el tracto respiratorio en su totalidad, ¿sí? Desde el tracto respiratorio superior, llegando a los pulmones y a los bronquiolos, y a los bronquios, y a los alveolos. Recuerden toda esta clase que vimos de ciencias naturales donde veían los sistemas respiratorios. Entonces, esas partes por millón, lo que científicamente se llaman los PM10, las partículas que pululan en el aire y que no son vistas a simple vista, las PM10 y las PM5, el material particulado que se llama. Eso
esos materiales que están siendo emitidos ya sea por contaminación industrial, por la misma contaminación que generan los vehículos de transporte público que funcionan a base a base de energía de los combustibles a base de ACPM, ¿sí? Los combustibles fósiles como el ACPM, tiene, digamos, un alto índice de inestabilidad en todo cuanto acontece a la salud pública de los diferentes municipios del mundo y del país. Ustedes han visto cómo poco a poco se ha ido preocupando más por el empuje que le meten las nuevas generaciones, porque si vamos a hablar de ecosistema y vamos a hablar de contaminación y de prevenir la contaminación, son los jóvenes los que más cuidado le ponen a esto. O sea, a las personas como su profesor, que tiene una edad ya pasada los 50 años, esas generaciones nuestras no se preocuparon, algunos obviamente nos preocupábamos más que otros, pero no se preocuparon tanto por defender ese sistema de contaminación que se venía presentando y afectando al mundo. Y es la juventud que ha tenido que enfrentar eso. ¿Y por qué la juventud? Por lo mismo que hablábamos en la sesión de biología del día de hoy, hablábamos de la adaptación de los seres vivos al medio, y cuando el medio es agredido y cuando el medio es modificado y cuando agentes externos contaminantes se le meten al ecosistema, pues los seres vivos y pues, todas las especies lo único que pueden hacer es básicamente empezar a adaptarse, adaptarse al medio. Entonces, pues los tipos de contaminantes, como vimos, pues pueden variar y a la vez depende de la energía, del sonido, del calor, de la luz, y generalmente la contaminación es producto de la actividad del hombre y de su técnica que intervienen en la naturaleza. Tengo por aquí una laminita, aquí, que nos muestra, digamos, ciertos tipos de contaminación sobre las diferentes capas de la atmósfera. Entonces, la atmósfera, digamos, la parte más alta de la atmósfera se llama la exosfera, luego viene la termosfera, luego la mesosfera, luego la estratosfera, ¿sí? Luego viene, digamos, otro tipo de capas. Me salí, pero en un momento, porque me está haciendo aquí. Y fíjese que vienen las intensidades, ahí se pueden observar los tipos de actividades que ejerce el hombre, ¿sí? Y hasta dónde ha alcanzado a llegar el hombre, y poco a poco ha ido modificando, digamos, los sistemas que guardaban o que formaban barreras para prevenir esa contaminación. Entonces, a mayor altura, menos contaminación, pero igual eso incide en cada una de las capas de la atmósfera, como pueden ver. Entonces, el hombre, en los diferentes tipos de contaminación, aquí podemos apreciar otras láminas de cómo los grandes centros industriales, fíjese nomás, esto es patético, mire toda esta contaminación de una ciudad industrial, mire cómo amanecen. Esto es en condiciones normales, ¿no? No en condiciones de pandemia, porque si ustedes hoy buscan en internet, por ejemplo, las playas de Cartagena o la bahía de Cartagena, y comparan la bahía de Cartagena hoy con la bahía de Cartagena antes de la pandemia o antes de la cuarentena o antes del encierro, se darán cuenta lo cochinos que somos nosotros, los humanos y los colombianos en particular, y todos los que van a Cartagena y contaminan
espectacular mar que está hoy. Ha sido tan beneficiosa la pandemia para los seres diferentes a los humanos que viven en el mar, que hoy día se ven esas aguas de la bahía de Cartagena totalmente transparentes e inclusive se alcanzan a apreciar desde los edificios, de los altos edificios de apartamentos, se alcanzan a apreciar la fauna marina, se alcanzan a apreciar, han llegado hasta delfines y ballenas pequeñas a circundar la bahía, cosa que no se veía antes porque todo esa contaminación y ese ajetreo de las lanchas, los barcos y todo, alejan a los habitantes del mar de este tipo de situaciones. Los más contentos con la pandemia básicamente son las especies diferentes a las del hombre. Entonces la contaminación viene del latín contaminare, ¿sí? Que significa marchar o ensuciar, latín contaminare. La palabra contaminación es latín contaminare, que significa manchar o ensuciar. La gráfica es muy diciente, manchar o ensuciar. Entonces, eso es de donde proviene, desde el punto de vista etimológico, la palabra contaminación. Y la contaminación atmosférica es la presencia de uno o más contaminantes en concentraciones o niveles tales que perjudiquen o molesten la vida, la salud, bienestar humano, flora o fauna, o degraden la calidad del aire, bienes, recursos nacionales o de particulares. Eso es según la Academia de Contaminación Española, la Academia de la definición que se tiene sobre contaminación atmosférica. Según el Ministerio del Ambiente en Chile, contaminación atmosférica es cualquier cosa que se añada al aire, al agua, al suelo y a los alimentos y a que amenace la salud y la supervivencia o las actividades de los seres humanos o de otros organismos vivos. A eso se le denomina contaminación o polución. La Unión Europea dice que la contaminación atmosférica es la introducción en la atmósfera por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga en peligro la salud del hombre, que cause daños a los recursos biológicos y a los ecosistemas, que deteriore los bienes materiales y que dañe o perjudique las actividades recreativas y otras utilizaciones utilizaciones legítimas del medio ambiente. Todas estas son conceptos diferentes de qué es contaminación. Aquí tenemos una, digamos, gráfica del ciclo de gases del carbón del marzo de 2011. Fíjese la capacidad del 36% de los últimos 150, la mitad de los últimos 30. Esto en marzo de 2012 era 394.45 partes por millón. 392 en marzo de 2011. Y se subió en marzo de 2011, un año después, en 2012, había subido de 392 a 394.45. Eso es lo que tiene que ver con ciclos de el CO2. O sea, el dióxido de carbono, lo que emiten la combustión de los vehículos a base de combustibles fósiles. Hablemos de la gasolina, de la CPM, todos estos combustibles derivados del petróleo. Aquí también tenemos otra grafiquita del dióxido de carbono, en partes por millón, y tenemos los años. Fíjese cómo la gráfica desde el año, esto es año, está en inglés, pero es year de año, tenemos desde el año 1000 hasta el año 1900. La revolución industrial moderna
Fíjese cómo se va incrementando la emisión de dióxido de carbono en un mundo donde venía de 280 partes por millón, ¿sí? 280 partes por millón, luego se sube a más de 370 partes por millón a partir del año 1000, vamos a bajar acá, a partir del año 1900 y tanto. O sea que la revolución industrial moderna del año 1900 en adelante, del inicio del siglo XXI, del siglo XX a la fecha. Una gráfica muy diciente, ¿no? Cómo hemos ido acabando o hemos ido contaminando a medida que ha habido la revolución industrial. Principales fuentes de emisión del dióxido de carbono. Entonces, tenemos los combustibles fósiles y el cambio del uso de la tierra. Miren, ahí la diferencia. El uso de combustibles fósiles y el uso de la tierra. Si se pueden dar cuenta, la gráfica nos representa hace una relación entre el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra, ¿sí?, con respecto a la combustión de los combustibles fósiles. Entonces, fíjese que desde el año 1850 ha habido un incremento significativo, pero no tan significativo en el uso del suelo, pero sí en el uso de los combustibles fósiles, y se dispara por allá en el año 1930 y se dispara en las emisiones anuales a la atmósfera hasta, esto lo tenemos hasta el año 2000, esta gráfica, imagínense, hace 20 años donde iba. Ahora imagínense dónde podrá estar esta emisión de CO2 a la atmósfera. Un contaminante es toda sustancia entonces ajena a la composición de la atmósfera que pasa a ella y permanece allí durante un tiempo. O sea, esto no se destruye inmediatamente el contaminante. Es como el virus cuando ingresa, lo que estamos viendo hoy día, y en diferentes superficies puede vivir diferentes cantidades de tiempo. Conforman la atmósfera, pero se presentan en concentraciones superiores a las naturales. O sea, normalmente la atmósfera tiene dióxido de carbono, pero como la emisión que se hace precisamente por la combustión de esos combustibles fósiles hace que los porcentajes de dióxido de carbono que hay en la atmósfera se incrementen con lo que está emitiendo el hombre. ¿Sí? Básicamente. Toda sustancia química, física o biológica que al agregarse al aire en cantidades suficientes puede causar efectos medibles, pero sobre todo medibles, sobre todo los humanos, los animales, las plantas y los materiales. Aquí tenemos una grafiquita de la contaminación atmosférica, como es de la chimenea de esa industria que está emitiendo contaminación, diferentes gases de contaminación, puede ser del transporte o de la transformación, como es el caso, y la emisión, ¿sí?, que es básicamente la contaminación atmosférica. Entonces vamos a analizar el impacto de los contaminantes. Las emisiones son en kilogramos por año de SO2, que es ese dióxido de azufre, el incremento de las concentraciones ambientales, el impacto y el costo. Esto es lo que nos permite analizar el impacto de los contaminantes, las emisiones, el incremento de las concentraciones, el impacto que ejerce en casos de enfermedades y el costo en enfermedades debidas al dióxido de azufre. La contaminación atmosférica, sus principales contaminantes, entonces tenemos el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno,
los óxidos de azufre, los hidrocarburos y las partículas, el material particulado, básicamente. La reunión de salud ambiental, las prioridades de actuación para detener y prevenir la contaminación de las ciudades. Esto se desarrolló en el año 2006 en Guadalajara. Entonces se hacían estas preguntas. ¿Por qué vincular la salud y el medio ambiente? Entonces se estima que entre el 25 y el 33% de los problemas de salud en el mundo aparecen como consecuencia de condiciones ambientales adversas. Sobre todo lo que tiene que ver con los casos de infecciones respiratorias. Hay algo muy particular que sucede hoy día aquí en Cúcuta y es que aparte del virus de la pandemia, en Cúcuta es una de las ciudades donde más se generan enfermedades respiratorias agudas anualmente. Pero, hay un pero, es una ciudad donde los cambios climatológicos que podrían afectar en los pasos de un estadio a otro entre invierno y verano, verano-invierno, no son muy frecuentes. Quiere decir que esas infecciones respiratorias agudas no se generan por los cambios de temperatura, sino se está generando por algo más que está influyendo en esas enfermedades de los tractos respiratorios. Blanco es, gallina lo pone, y es probable que sea la contaminación ambiental. Se estima que en el año 2000 murieron cerca de 4.7 millones de niños por condiciones ambientales dañinas. Eso lo informó el Banco Mundial en el año 2002. Las condiciones ambientales dañinas están vinculadas con mala calidad del aire en las ciudades, del agua, inadecuada disposición de residuos sólidos, deficiencia, malos hábitos alimentarios y contaminación. Entonces, en una perspectiva adecuada, podemos colocar la malnutrición como primer caso que afecta la salud, el suministro del agua, el alcohol, las enfermedades ocupacionales, el tabaquismo, las drogas y la contaminación atmosférica. Yo pienso que es un porcentaje muy pequeño el que le está haciendo este análisis de perspectiva a esto. El problema es que no hay datos. En la mayoría de los casos, como en el caso de Cúcuta, no tenemos datos para colocar este ítem más arriba, ¿sí? Porque sí, sobre todo en Cúcuta, hay un alto índice de enfermedades infecciosas respiratorias agudas, ¿sí? Que no se generan por cambios climáticos como el que estaba diciendo. Entonces, los procesos derivados de la acción humana, de origen urbano, obviamente, y origen industrial, están las dos, digamos, orígenes contaminantes, que es el origen urbano, lo que tiene que ver con el transporte de vehículos, con la generación de combustión de combustibles fósiles y la transformación de energía a contaminación por parte de las industrias. Estos procesos pueden ser debido a focos fijos de emisión o focos móviles de emisión, dependiendo que sean vehículos como carros, como aviones. Las fuentes antropogénicas de emisiones primarias, entonces tenemos que en los procesos urbanos fijos o móviles, los contaminantes son el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los metales pesados. Y en los procesos industriales, normalmente, que son fijos, está el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y los compuestos de plomo. Esta es la composición de los combustibles fósiles. Entonces, digamos, combustible del carbón tiene el contenido específico de carbono, de kilogramos de carbón, son 0.75. El contenido específico de energía es de 7.5 kilowatt por kilogramo, y las emisiones de CO2 son en kilogramos de CO2 son de 2.3. Entonces, en el año 2010
37 millones de toneladas de CO2 fueron emitidas a la atmósfera, equivalente a un cono de superficie igual a la ciudad de Buenos Aires y 2.87 kilómetros de altura. Eso es lo que se definió que se había emitido en la Tierra en el año 2010 en lo que tiene que ver con toneladas de dióxido de carbono. Ahí entonces es donde se genera la lluvia ácida. Ustedes habrán oído hablar de la lluvia ácida. Ahí tenemos el mejor ejemplo en esta gráfica. ¿Está? Los gases que generan las industrias suben a la atmósfera, transportando por el viento, van hacia las nubes, y los gases disueltos en lluvia caen por medio de esta lluvia nuevamente en forma ácida a la corteza terrestre. Las causas del CO2, óxido de nitrógeno y azufre se oxidan y forman ácido carbónico, sulfúrico, nítrico, bajando el pH de la lluvia. Importante en los 50 y 60 en Europa y a fines de los años 70 en los Estados Unidos. Las consecuencias: la baja del pH del suelo y del agua, la fertilización con nitrógeno, la liberación de elementos alcalinos, aluminios y metales pesados de los suelos, daño a la infraestructura y mortandad de anfibios, peces y bosques en todo el planeta. Ahí está, al lado derecho, qué es lo que le pasa a los bosques después de la lluvia. Todo eso está ocurriendo en nuestro planeta y todo eso es lo que se vean los ecologistas que está sucediendo. El bosque afectado por lluvia ácida, miren, lámina tan deficiente. Este bosque es de 1990 la foto, es un bosque que está totalmente afectado por la lluvia ácida. Construcciones afectadas por lluvia ácida también, todo lo que sean fachadas, todo queda totalmente deteriorado. Procesos de origen natural, entonces de las fuentes naturales tenemos los volcanes, que también contaminan cuando hacen erupción con el óxido de azufre y partículas, también material particulado. Los incendios forestales, que los vemos cada verano con mucha afluencia, algunos irresponsables generan incendios forestales, algunos incendios son generados por, digamos, calentamiento, y eso genera CO2, óxido de carbono, dióxido de carbono y partículas. La vegetación en descomposición también, el suelo, el polvo también genera contaminación, y la espuma de mar, partículas de sal. Hay muchos tipos de contaminantes. El porcentaje de emisión de contaminantes, digamos de la producción natural, sobre todo el CO y el CO2, el CO, el óxido de carbono y el dióxido de azufre, son producidos naturalmente en un 90.6% y la producción antropogénica es del 9.4%. Lo mismo ocurre con quedan 10 minutos para finalizar la clase, nos avisas uno. Lo mismo ocurre con el dióxido de azufre, que está en una producción natural del 55.6% y en una disposición antropométrica, una producción antropométrica de el 43.7%. Entonces, es donde hay que balancear entre la contaminación y la actitud humana, entre la contaminación, las fuentes naturales. Como puede ver, hay dos maneras de afectarla. Esta afectación natural es la que solo debería existir porque equilibra el sistema. Recuerden que hay en el sistema o en el ambiente o en la atmósfera hay unos porcentajes de estos contaminantes, pero que son los porcentajes que no son nocivos y que hacen parte, digámoslo desde el punto de vista coloquial, de la infraestructura propia de la atmósfera.
Pero cuando el hombre emite contaminantes y sube los porcentajes de estos compuestos en la atmósfera, es cuando empiezan los problemas y los seres tienen que adaptarse al medio que les estamos entregando modificado. Aquí hay otra gráfica donde nos muestra los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. La mayoría de partículas en suspensión, ¿sí? Fíjese, generadas de forma natural, o de pues, diferentes fuentes contaminantes como los automóviles o en forma estacionaria como las industrias que producen la mayoría de los hidrocarburos. Entonces tenemos el dióxido de carbono, el óxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, y a su vez se generan contaminantes secundarios que son, al mezclarse, se generan unas nuevas moléculas que son la mayoría de las sales, de dióxido de nitrógeno y el ácido sulfúrico, que es donde se forma la lluvia ácida, que a su vez va a modificar bosques, suelos, fachadas de edificios, todo lo que genera prácticamente la contaminación ambiental. Entonces, la contaminación atmosférica del ozono se genera por la acción de la luz ultravioleta sobre el dióxido de nitrógeno. Ahí está la reacción. El óxido de nitrógeno reacciona por medio de la luz ultravioleta y es descompuesto en óxido de nitrógeno más oxígeno. Y el oxígeno más O2 es igual a el ozono, que en este caso sería el O3. ¿Por qué varía su concentración? Ahí está la explicación de por qué varía su concentración el ozono. Entonces, para ir concluyendo, el hombre que utiliza combustibles fósiles, en donde utiliza combustibles fósiles el hombre en los automóviles, en las industrias y en solventes. También en las industrias se utiliza estas fuentes, utiliza los automóviles, y esto lo utilizan las industrias, y esto lo utilizan los automóviles, el 56%. Fíjese la diferencia marcada entre uno y otro. La contaminación atmosférica de hidrocarburos antropogénicos importantes son, o sea, de lo que el hombre produce o emite hacia la atmósfera, está el metano, está el tolueno, está el butano, está el entano, está el benceno, el propano y el etileno. Es de toda esa cantidad de compuestos que emite el hombre. Y naturalmente son importantes el etileno, el isopreno, el terpeno y el monoterpeno. Esta es una lámina biogénica de suelos y plantas, el potencial de la emisión de la especie vegetal, el suelo, la disponibilidad del agua, la densidad de las hojas y las plagas y las enfermedades que también hacen una alianza a la contaminación atmosférica. Entonces, las mediciones del ozono troposférico en los años que van desde 1870 la gráfica 1990, el porcentaje de la concentración en partes son está, si ustedes pueden ver, el crecimiento del desgaste del O3, de la capa de ozono, se originó a partir, o se incrementó a partir del año 1970. Ahí fue donde vino la gran debacle de la capa de ozono. La distribución global del ozono troposférico, ahí está en el mapa mundi. Fíjense la diferencia marcada entre el área de América del Norte, los Estados Unidos de América, el área europea, incluyendo Asia,
la parte rusa, ¿sí? Y la parte de África, pero vemos con, digamos, singular énfasis que Sudamérica es totalmente diferente. Bueno, vamos a ir terminando porque nos va a acabar el tiempo. Ahí hay más láminas de la contaminación, láminas de contaminación de diferentes ciudades del mundo. El ozono puede dañar el revestimiento de los pulmones, sí señor, también daño del ozono en las hojas. Observen estos daños que aplica el ozono. Y tenemos el efecto invernadero ya en números, a manera de información, no para que se lo aprendan. Esto es básicamente lo que quería dejarles de información sobre la contaminación que ejerce el hombre y modifica el hombre su entorno, el cual debe convivir día a día. Se va a tener dos situaciones: o paran la contaminación, o los que logren adaptarse, la especie humana, el que logre adaptarse mejor a todos estos cambios que genera el ecosistema con toda esta contaminación, serán las nuevas especies humanas a partir de algún momento en la historia. Bueno, hasta aquí hemos llegado a las clases de hoy. Ese era todo el tema que teníamos de ciencias naturales para hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por todo.